Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump. Así inició el post con el que la presidenta anunciaba que había hecho una llamada telefónica en donde había hablado personalmente con el mandatario norteamericano, llamada en la cual se decidió que México reforzara la frontera norte con 10,000 elementos de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de drogas, mientras que los Estados Unidos se comprometen a contener el tráfico de armas de alto poder a nuestro país. Unos celebran las acciones de la señora y otros las denostan. Es difícil decir quién tiene la razón, pero de acuerdo a los resultados, les doy mi punto de vista. Terminamos haciendo lo que Estados Unidos quería desde el principio, a un costo mayor del que pudimos haber pagado si lo hubiéramos hecho bien desde el principio. No festejo la decisión de Claudia, para eso está ahí, pero sí critico que, otra vez, las acciones del gobierno sean con un sobrecosto a cargo de la cartera de los mexicanos. Los aranceles se pueden haber suspendido por un mes más, pero todos sabemos que 30 días no son suficientes para presentar resultados. Lo único que hizo México fue lograr un ridículo como el de Gustavo Petro a costa de haber creado un odio como no lo habíamos visto antes entre las poblaciones de las dos naciones. Y les recuerdo que si Claudia fuera una verdadera estadista, no hubiera dejado que la liga se estirara tanto. Ahí está el ejemplo de Felipe Calderón cuando estuvo de pie en el Congreso norteamericano, aceptando que había narcotráfico en ambos lados de la frontera, pidiendo la cooperación de los Estados Unidos para detener el flujo de armas y hablando de la ley Arizona, que condenaba a las personas por su color de piel. Es decir, ese señor sí era un estadista que representaba a su país y no patrañas. With the recently adopted law in Arizona. It is a law that not only ignores a reality that cannot be erased by decree, but also introduces a terrible idea using racial profiling as a basis for law enforcement. Impulsado por ese respaldo, el presidente dio el cierre citando a una figura local. President Franklin Roosevelt once said that the only limit to our realization of tomorrow will be our dose of today. Thank you very much for your invitation. God bless America. ¡Viva México! El ánimo que logró el Negociación entre Estados Unidos y México no hubo. La llamada duró tan poco que no pudo dar lugar a eso. Sin embargo, las autoridades militares del vecino del norte ya están en suelo mexicano para ir en contra de los cárteles del narcotráfico. No sabemos, porque pues nadie lo ha dicho, si habrá cooperación o las acciones que se tomen serán solamente por parte de los comandos norteamericanos. Lo que sí les puedo afirmar es que sea cual sea el resultado de estas operaciones, el gobierno mexicano quedará marcado por ser aliado de criminales mientras se sienta a negociar con quienes aseguran le levantan falsos. O sea, Claudia se convirtió en la traidora a la patria por permitir el ingreso y consecuente invasión de las tropas norteamericanas en suelo mexicano. Y mi pregunta es, ¿romperá Claudia sus negociaciones con los criminales para dar paso a las labores del ejército norteamericano o les avisará con anticipación de los movimientos? Solo el tiempo nos lo dirá. Para mí, el daño está hecho. El supuesto mes que ganó Claudia Sheinbaum para retrasar la entrada en vigor de los aranceles será el hacha que esté siempre sobre el cuello de México. Cada vez que este país se niegue a hacer o cumplir el capricho más reciente de Donald Trump, esa amenaza volverá a salir a la superficie y nuevamente volveremos a ceder. Donald Trump lo sabe y por eso no necesita aplicarlos. De hecho, la aplicación de los aranceles significaría que Estados Unidos perdió la batalla de los aranceles porque no consiguieron sus objetivos. Pero mientras los mexicanos nos mostremos temerosos de ellos, ese será el arma que blandirán para someternos a su voluntad, como hicieron en esta ocasión, porque hoy son 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, luego van a ser otros 20,000 en la frontera sur, y al final terminaremos pagándoles una lana para resarcir el costo de la deportación de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. De acuerdo al Washington Post, el gobierno mexicano también ha accedido a ser un tercer país seguro, acuerdo que ya se había tomado desde que AMLO era presidente y Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores.
Este programa requiere que México permita estar en su territorio a quienes soliciten asilo en los Estados Unidos, de la nacionalidad que sea. Este programa jamás se eliminó, sino que había sido suspendido por Joe Biden. Aquí lo chistoso es que Claudia no mencionó nada y hubiera sido un acierto aceptarlo desde el principio. Supongo que ya habría sido mucho para su orgullo el saber que ella fue la traidora que permitió la entrada del ejército norteamericano al suelo mexicano y que también había cedido en el tema del tercer país seguro, ¿no? Debe quedar claro que en toda la historia de México ningún presidente, ni del PRI ni del PAN, había permitido el vuelo de aviones de la Fuerza Aérea en territorio mexicano. Pero como tampoco había ocurrido que la Casa Blanca declarara a los gobernantes mexicanos como aliados del narcotráfico, pues no me sorprende y haré como que no estoy viendo nada, aunque no dejaré de pensar en ello constantemente. Tampoco olvidaré que no fue sino hasta que esta declaración se hizo pública que las acciones del gobierno mexicano comenzaron a tomar lugar. No se había hecho nada, a pesar de las constantes solicitudes de los gringos, hasta que dijeron que Morena y sus corruptos políticos estaban ligados al crimen. ¿Esto no les hace sospechar a ustedes? A mí sí. Y no solamente eso, sino que otra vez me confirma que realmente existe esa alianza entre crimen y gobernantes. Gobernantes que están dejando solos a los mexicanos mientras se enriquecen con el dinero que obtienen de los delincuentes para seguir delinquiendo. En México la inseguridad sigue creciendo y se espera que crezca aún más. La petición de Trump de detener el tráfico de droga implica ir sobre los cabecillas de los cárteles del crimen organizado. Y ayer mismo se dio el primer fruto cuando en Nuevo Laredo capturaron al Ricky, quien era el jefe regional o es el jefe regional en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila del Cártel del Noreste, una agrupación que no había sido atacada bajo ningún motivo durante los gobiernos de la 4T. A la medianoche, momento en el que estoy grabando este video, aún hay disturbios en la ciudad tamaulipeca, en Nuevo Laredo, porque los delincuentes quieren recuperar a su líder. Balaceras hay por toda la ciudad y el ruido aún llega a las casas en donde los ciudadanos de bien quieren dormir para ir a trabajar mañana. Vamos a ver si lo lograron. En cuanto a México, el desorden sigue. En la tómbola de selección de candidatos al Poder Judicial que se llevó a cabo este fin de semana, las tácticas de Morena para acaparar las plazas fue muy burda y muy idiota, la verdad. La tómbola daba los números al azar, pero los nombres cantados no eran los de la lista original, sino que eran los que quería Morena. Tanto así que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo tuvo que declarar un receso. Chequen lo que ocurrió en este video y fórmense ustedes mismos su opinión. Número 2, Moreno Cabrera Juan Carlos. Número 3, No Vázquez Carlos Esteban. Número 4, Pacheco May Jesús Armando. Número 5, Peniche Flores Noé Antonio. A ver, sí, nada más, antes de que continúe, por favor, comisionada, vamos a checar un tema, por favor, en cuanto al contenido que tiene usted. Este es la lista publicada. Bien, vamos a... Parece que tiene un error por ahí, la que tiene usted. No, es la publicada. Creo que podemos continuar. Son 5. 1. Voy a solicitar que hagamos un receso para revisar, por favor, porque tenemos aquí la publicada que está ya en la página y es la que se está filtrando aquí. Entonces, si quisiéramos tener un receso para verificar el dato que usted tiene, por favor, comisionada. Claro que sí. Sí. Entonces, decretamos un receso, por favor. La justicia en México y en cualquier otra parte se debe fundamentar en la sabiduría, la experiencia y la integridad. Elegir jueces al azar es equiparable a decidir el destino de una nación en un juego de dedos. ¿Cómo podemos confiar en en que alguien seleccionado al azar tenga las competencias necesarias para interpretar correctamente leyes complejas, entender jurisprudencias milenarias y tomar decisiones que afecten a vidas humanas? Para mí esta propuesta no solo es absurda, sino profundamente perjudicial para México. La meritocracia es un pilar de cualquier democracia funcional, a pesar de que aquí insisten en que la veamos mal. Los jueces deben ser seleccionados basándonos en sus méritos, en su formación, en su experiencia y su historial.
Elegir a alguien por sorteo desprecia todo el esfuerzo y la dedicación de miles de mexicanos que buscaban ser mejores y tener una mejor patria. La transparencia y la responsabilidad también se ven comprometidas con este método. La selección de jueces debe ser un proceso abierto, donde las cualidades de cada candidato sean evaluadas por pares, expertos, por la sociedad civil. Esto garantiza que los elegidos no solo sean competentes, sino también responsables ante la comunidad. Una tómbola elimina esa transparencia, convirtiendo un acto de confianza pública en un juego al azar. Por último, pensemos en las consecuencias prácticas. Un juez, sin el conocimiento adecuado, puede cometer errores legales que no solo retrasan la administración de justicia, sino que también pueden resultar en injusticias irreparables. La estabilidad legal y la confianza en el sistema judicial son esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad. Una tómbola solo podría sembrar incertidumbre y descontento. Seleccionar jueces por tómbola no es solamente una idea ridícula, sino una amenaza directa a la integridad y eficacia de nuestro sistema legal. Déjenme explicar algo que parece no quedar muy en claro a los chairos. Saludos a Gaby Sterling, que ya me ha regañado 3 veces por decirles chairos. Pero esos son, y así se les llama, ¿ya? Ser opositores de este régimen del asco no significa que yo esté a favor del PRI o del PAN, o que haya aprobado lo que sus gobiernos hicieron. Me queda claro, como a todos los mexicanos, que los gobiernos del PRI y el PAN fueron mediocres cuando mucho. Pudieron ser mejores y el crecimiento de México pudo haber sido mayor. Pero los errores cometidos en sexenios anteriores no excusan al gobierno actual de los suyos. Si vemos el crecimiento económico del país, nos daremos cuenta que fue mejor en los periodos que no son de Morena. Si vemos la calidad de la educación, veremos que fue mejor en los periodos que no fueron de Morena. Si vemos la inseguridad, veremos que fue mejor que en estos últimos 6 años y medio que tiene Morena gobernando. Son datos y son públicos. Si yo se los pusiera aquí enfrente, no los creerían, no dirían que yo los inventé. Por eso les pido que vayan y los busquen ustedes solitos en las fuentes oficiales del gobierno. Pueden verlos en los sitios web de la Secretaría de Hacienda, de la Presidencia, del Congreso, del INEGI, el Coneval, de Pemex, la Secretaría de Educación Pública, etcétera, del Banco Mundial, del Banco de México. Pero vayan y háganlo y después regresan y me piden perdón. ¿A poco antes estábamos bien en educación? Me dicen mucho. Y la respuesta es no. No teníamos una buena educación pública. Siempre ha sido mejor la educación privada que proveen los colegios particulares. Incluso los maestros que trabajan en el sistema público pagan colegiaturas en escuelas privadas para sus hijos. ¿Qué te dice eso? Sin embargo, los apoyos que el gobierno ha dado en estos 6 años y medio de gobiernos morenistas han sido únicamente para comprar votos y no para promover la educación. Nunca se había visto en el país que la matrícula escolar disminuyera, al menos desde 1921, pero esto se logró en el sexenio de López a pesar de todo el dinero que se ha gastado en becas estudiantiles y de aumentar supuestamente la capacidad del sistema educativo. Un poco la calidad de la educación era buena, pero no era tan mala como la que pretende la nueva escuela mexicana, que no logra ni siquiera que un niño de secundaria pueda leer un texto frente a la presidente. Es increíble que le estemos haciendo esto a los niños, pero eso sí, adoctrinamiento no falta en los libros de texto gratuito. La culpa de todo la tiene Calderón porque él fue el que dejó este desastre y no se puede limpiar en 6 años. Es otra falacia lógica que anda muy en boga en la boca de los chairos. Felipe Calderón dejó de gobernar hace más de 12 años. ¿De qué están hablando? Después de él estuvieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Con Calderón se vivió una época de miedo en las calles por el crimen organizado, todos lo sabemos, pero también con Calderón se les combatió y se capturó a los cabecillas. La inseguridad bajó a niveles que no se vieron en el sexenio de López Obrador. Y la inseguridad que vivimos hoy no fue porque Calderón haya decidido combatir al crimen, sino porque López quiso darles abrazos y no balazos a los delincuentes. ¿Se acuerdan de eso? Culpar a Felipe Calderón de las decisiones de Andrés es muy cínico e hipócrita de parte de los chairos y sus líderes. Si el país se encuentra tal y como está ahorita, es porque se dejó crecer las organizaciones criminales bajo el amparo de los gobernantes y también por el contubernio que hay con ellos.
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, todos ellos saben de los arreglos en lo oscuro de los gobernantes mexicanos con los criminales. Saben que tuvieron que llegar a ellos para poder obtener fondos para sus elecciones, para sus campañas y poder ganarlas, comprando la voluntad de la gente. Y eso no es culpa de Felipe Calderón, sino de los políticos actuales, que no quieren aceptar su responsabilidad y quieren desviar la atención hacia otro lado. Pero no podemos pasar por alto lo que sucede en el país. Mientras tanto, por ejemplo, en San Luis Potosí hallaron un campo de exterminio en donde pozoleaban a los desaparecidos. En Tabasco, que es un Edén, se incendian autos y se asesina a los policías por hacer su trabajo sin ningún respeto a la ley. En Morelos quieren remover el fuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco y a quien terminan removiendo es el fiscal que buscaba justicia. En Nuevo León, los criminales controlan extensiones territoriales del estado. En Sinaloa ya sabemos que no hay ley. En Zacatecas ya ni se cuentan los muertos. En Guerrero es más importante saber qué es lo que va a cantar la gobernadora en su siguiente acto público que las resoluciones del Consejo de Seguridad. Y la culpa no es más que de ellos y de nadie más. A ver, díganme, ¿qué tan bien podemos estar ahorita, después de 6 años de atender las causas de la delincuencia con programas sociales que nos cuestan literalmente todo el dinero que tiene el país de nuestros impuestos, si los gobiernos extranjeros declaran como terroristas a los delincuentes mexicanos? La Fiscalía General de Estados Unidos emitió ayer un memorándum pidiendo la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales en México. ¿Cuándo se vio eso en las épocas que los chairos llaman neoliberales? Nunca, porque los gobiernos, mal que bien, mantenían a raya ese problema. Sí había contubernio, sí había negocio entre gobernantes y criminales, pero el pueblo llano, la ciudadanía que no es parte de esas alianzas, no se veía afectada. Sin embargo, hoy muchos de los problemas que vivimos en el día a día están directamente relacionados con el crimen organizado en México. ¿O es que creen que las cuotas y cobros de piso que se hace a los productores agrónomos no afectan el precio final de los alimentos? ¿Creen que el robo de bodegas, de productos varios no se ve reflejado en el precio que pagan en los supermercados? Claro que sí. Sin embargo, ¿quién en el gobierno está atendiendo esas causas? Los gobernantes actuales están más preocupados por levantar un padrón de militantes de Morena que por la seguridad de esas mismas personas que están empadronando. Están más preocupados por hacerse los valientes que por obtener resultados. Prefieren ponerse al brinco con una empresa para que en una aplicación no se le cambie el nombre al Golfo de México que por la salud de miles de ciudadanos que perdieron el acceso a hospitales, clínicas y medicamentos. ¿No les parece que las prioridades están mal? ¿Por qué creen que el Poder Ejecutivo y Legislativo están violando las leyes y desobedeciendo al Poder Judicial, el tercer pilar de la República, y siguen adelante con la farsa de las elecciones de candidatos a jueces a través de una tómbola? El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que por su parte no presentarán candidatos porque el proceso es un reverendo mugrero. ¿Y la Claudia? Ella organizó un evento para conmemorar el aniversario de nuestra Constitución, mientras la pisotea constantemente. Al menos una modificación diaria le han hecho desde que tomó posesión esa señora y han hecho un revoltijo de leyes que ni siquiera ellos se han dado cuenta que votan por una ley en particular y a la semana siguiente la eliminan con otra. Siempre en busca del favor público y del voto, jamás en busca de un mejor país. Cuando los gobiernos neoliberales dejaron el poder en el año 2018 y Enrique Peña Nieto le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel, había en ahorros $500 millones. Los gobiernos actuales, los de Morena, se lo acabaron en tarugadas y no dejaron nada. Claudia está sufriendo las consecuencias porque no tiene margen de acción. Por eso han estado pidiendo dinero prestado de manera tan indiscriminada y la deuda del país ya llegó a los 17.5 billones de pesos, 75% más de lo que había en el 2019. Y así, los gobernantes están decididos a continuar con sus programas costosísimos e inútiles mientras se gastan el dinero en nuestros impuestos. Dinero que en teoría deberían de funcionar para crear un mejor gobierno e infraestructura que nos permita crecer como ciudadanos, como personas, como líderes en nuestra comunidad. ¿Quién puede decir que le esté yendo bien en estos sexenios? Solamente los que tengan negocios con el gobierno o sean delincuentes, no hay de otra.
El Infonavit no se salva de este desorden y ahora el ahorro de los trabajadores se ve amenazado porque el gobierno necesita urgentemente el dinero que tienen ahorrado los trabajadores. No les platico de los intentos de quedarse con tu propiedad o de las modificaciones a la ley que quieren hacer para usar el dinero del Banco de México, como si tuviera una bóveda llena de billetes. Trabajadores y patrones ya se quejaron y rechazan la reforma que se hizo a las leyes del Infonavit el sábado pasado. ¿Qué esperamos nosotros para quejarnos también? Sí, los gobiernos del PRI y el PAN no fueron tan buenos como pudieron ser, pero eran mejores que los de Morena y su cuarta transformación definitivamente. México siempre ha sufrido por una u otra razón, pero los políticos siempre están en medio de cualquier situación que haya evitado el crecimiento del país como debiera de ser. El pueblo está por un lado y los gobernantes por el otro. Imagínense qué sería cuando todos estuviéramos en el mismo canal. Pero eso no podrá ser mientras que los políticos, aquellos que dicen representar la voluntad popular, no hagan su trabajo. El miércoles pasado los opositores si hubieran los opositores asistido todos a la sesión del Senado, se pudo haber impedido la aprobación de las candidaturas del Senado mexicano a la elección judicial, pero personajes del PRI, como Alito Moreno, Carolina Vigiano, Gina Campuzano y Manlio Fabio Beltrones, decidieron que tenían cosas más importantes que hacer que asistir a su trabajo. El trabajo que ellos nos pidieron y que nosotros les dimos con el voto para que nos representaran. Y así se aprobó la lista. Así es que, Chairo, si vienen a hablarme del PRIAN, mejor háblenme del Primor, porque el 80% de los miembros de Morena salieron del PRI y siguen gobernando con las mismas mañas. Pero tú, Chairo, los justificas diciendo que ahora visten de color guinda, que por eso son diferentes, que ya cambiaron. Nos vemos en el siguiente video el próximo lunes. Van a ver el Super Bowl este fin de semana. Yo voy a ver el juego, pero como mi equipo ya no está ahí, solamente será como entretenimiento y por convivir. Hasta luego.